Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué significa este término? Hoy, en nuestro programa especial de psicología, te hablaremos de este importante tema con nuestra invitada, la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, que como tú sabes, se transmite a través de la frecuencia 1470 de AM, Grupo Fórmula, en donde siempre estamos abriendo la conversación, como lo dice nuestro hashtag. Agradezco no solamente tu atención, el gusto de estar en este programa, sino también a mi productor Sergio Enríquez Morín y también a quien está en los controles. Amigos, amigas, seguramente ustedes han visto algún video, alguna película cuando llega un huracán, estos vientos fuertes que azotan de repente las playas, y vemos que algunas construcciones que parecen firmes, se truenan, se quiebran, y en cambio las palmeras que parecen ceder un poquito, que son como más flexibles, se mantienen en pie. Pues precisamente esto sucede también en la vida del ser humano. Cuando algunas personas son muy rígidas ante determinadas cosas, muy duras, les cuesta trabajo fluir, les gusta trabajo dejar ir, como decía Séneca, aquel maravilloso filósofo romano, o te dejas llevar por la vida o la vida te arrastra. ¡Ay! Es que hay cosas que no podemos cambiar aunque quisiéramos. ¿Y qué actitud debemos de tomar ante esto? Pues precisamente para hablar de este tema, le doy la bienvenida a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien hallado, mi querido Padre José de Jesús. Y ya sabes que me puedes decir Rosita. Ay, Rosita, pues muchas gracias. No, al contrario. La gente ya te conoce porque te sigue en conferencias, te sigue también en transmisiones de radio y constantemente vas haciendo que la gente, como se dice popularmente, pues se apriete los tornillos de la cabecita, ¿no? Porque a veces andamos medio desubicados, queremos que llegue una hada madrina y nos resuelva todo, o le pedimos a Dios que haga algo que no le toca a Él hacer, ¿no? Y precisamente el tema que vamos a tocar hoy se llama resiliencia. ¿Resiliencia o resiliencia? Resiliencia. Resiliencia, como para que cueste más trabajo decir, a ver, aprieta y di bien la I, porque también de eso se trata la vida, ¿no? Así es. Es un tema muy importante, yo creo que desde siempre, para siempre, pero en estos tiempos que vivimos, con tanta incertidumbre, con tanta contradicción, parece que los vientos golpetean muy fuerte nuestra embarcación. La resiliencia, empecemos por definirla, es un término que tiene su origen en el siglo XIX. Surgió en la física, al igual que la palabra estrés. Se hablaba de estrés para denotar el desgaste que ciertas partes mecánicas tenían en los aparatos. Y la palabra resiliencia aparece también en el siglo XIX para indicar la capacidad de un material de poder ser sometido a una fuerte presión, pero una vez liberado de esa presión, retomar por completo su forma. Un ejemplo de un material resiliente es la almohada, en donde ponemos la cabecita por la noche. Obviamente el peso de nuestra cabeza hunde el material de la almohada, la deforma, podríamos decir, en el momento en que estamos ahí. Pero una vez que nos despertamos y nos levantamos, la almohada solita vuelve a retomar su forma y queda tal vez con una que otra arruguita en la funda, pero en sí el material de la almohada queda perfectamente bien a como era su forma original. Obviamente en los seres humanos este término tiene que tener un giro más profundo, porque nosotros no somos simplemente una almohada, nosotros aprendemos de las presiones que padecemos a lo largo del tiempo. Entonces, cuando aplicamos el término resiliencia a un ser humano,
y el término empezó a utilizarse en psicología, psiquiatría, primeramente en la década de los 70s aproximadamente, pero todavía hasta el año 2000 la palabra resiliencia era muy poco común, casi nadie la utilizaba. De hecho, fíjate que cuando yo escuché esta palabra por primera vez, busqué en internet y lo que me ponían como ejemplo era una tablita sobre la cual se me ponía algo pesado. La tablita se hundía un poquitito, pero quitabas el peso y volvía a recuperar la forma. Y entonces, sin saber lo que nos estás diciendo, yo entendí que la resiliencia empezó primero como un aspecto físico únicamente. Pero después yo dije, bueno, entonces se refiere a los deportistas que están cargando. Y después entendí, no, se refiere a las presiones no físicas, psicológicas, de relaciones y de problemas. ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano ante esas presiones, no? Efectivamente. Y mira, se empezó a utilizar en la psiquiatría, que es donde se origina el uso aplicado al ser humano, en la década de los 70s, y posteriormente en la década de los 90s, la psicología positiva, que arranca, vamos a decir, su estudio clínico, científico en esa década, empieza a ubicar la resiliencia como un eje fundamental del equilibrio psicológico, psicoemocional. Si traducimos este término de resiliencia aplicado a seres humanos, lo podríamos resumir en lo siguiente. La resiliencia es la capacidad que un ser humano tiene de confrontar problemas, sobreponerse a ellos, aprendiendo de la experiencia y convirtiéndose en una mejor persona. Está perfectamente entendido y me quedo en este momento, aunque vamos a seguir hablando de esto, con la palabra experiencia. Esto significa, por ejemplo, que si un niño, su experiencia durante la etapa infantil fue que ante un problema mamá y papá le resolvían todo, ese niño va a esperar que eso se repita siempre y no va a tener resiliencia. ¿Estoy en lo cierto? Estás totalmente en lo cierto. Yo quiero resaltar absolutamente en lo cierto, y esto ya debe ser una voz de alarma, porque en la medida en que papá y mamá no permiten que un niño confronte sus problemas, aprenda de las experiencias que va teniendo, lo vamos haciendo cada vez más frágil. Uh-huh. Y por eso nos encontramos con jóvenes que han perdido un sentido de vida, por una parte, y por otra, parece que no tienen ninguna tolerancia ante la problemática que la vida siempre nos va a dar. La resiliencia es como una capacidad que puede desplegarse y que la podemos nutrir cuando entendemos cuáles son las características que nos hacen resilientes. Haciendo una comparación, así como se menciona poéticamente que una conchita, cuando recibe una basura, la puede ir convirtiendo en una perla maravillosa. Esto significa que cuando el ser humano tiene resiliencia, puede ir convirtiendo las malas experiencias en algo que le dé fortaleza, que le dé sabiduría, o de lo contrario, puede convertir estos problemas en algo que le vayan aniquilando. De hecho, ahora que hablabas de estos jóvenes que no aprendieron a enfrentar los problemas, entendemos por qué también el índice de suicidios entre jóvenes ha aumentado, porque se sienten impotentes, incapaces, o esperan que alguien les resuelva un problema, y como no encuentran esa posibilidad, entonces deciden mejor huir. Y eso es lo peor que puede haber como un ejemplo de la falta de resiliencia. Fíjate que recuerdo, hablando de los niños, en mi niñez y temprana juventud, cuando yo tenía un problema en la escuela con la maestra y llegaba a casa y que la maestra me dijo, mis padres me decían, tendrás que hablar con tu maestra y arreglar la situación con tu maestra. Eso era sumamente importante. Hoy en día, como tú sabes, desafortunadamente no acaba de haber un problema con el niño y son los papás los que van a la escuela, insultan, maltratan, sobajan al maestro o a la maestra y hacen imposible el que el niño confronte realmente la problemática que está viviendo. Y esto genera lo que se llama en psicología una baja tolerancia a la frustración, lo cual nos hace, como esos edificios que mencionabas ante los vientos, totalmente quebrables.
Amigos, un tema muy interesante. ¿Es usted un papá, una mamá así? Piense cómo está educando a su hijo, y lo que le puedo decir es que, eso sí, la computadora no es tolerante con los tiempos, y por eso tenemos que ir a un breve corte, pero seguiremos platicando con nuestra invitada Rosita Argentina Rivas Lacayo, a la que por cierto la puedes seguir en sus conferencias, y aquí te vamos a dar la información. Regresamos enseguida. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Como yo entonces ya me habían detectado cáncer de próstata, lo empecé a tomar. De todas maneras me operaron, pero a partir de la operación, gracias a Dios, he quedado muy bien. Ya no tengo cáncer, porque ahora sí, tomando el Mimex desde antes de la operación y después de la operación, me he conservado bajo en el antígeno. Más de un año, gracias a Dios que no ha habido nada de problema. Recuerda que Mimex es un alimento funcional nutracéutico derivado del agave que es una gran ayuda para personas con enfermedades cronodegenerativas como cáncer, diabetes, artritis, presión arterial irregular y procesos inflamatorios, entre otros. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Como yo entonces ya me habían detectado cáncer de próstata, lo empecé a tomar. De todas maneras me operaron, pero a partir de la operación, gracias a Dios, he quedado muy bien. Ya no tengo cáncer, porque ahora sí, tomando el Mimex desde antes de la operación y después de la operación, me he conservado bajo en el antígeno. Más de un año, gracias a Dios que no ha habido nada de problema. Recuerda que Mimex es un alimento funcional nutracéutico derivado del agave que es una gran ayuda para personas con enfermedades cronodegenerativas como cáncer, diabetes, artritis, presión arterial irregular y procesos inflamatorios, entre otros. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Amigas, amigos, muchas gracias por continuar con nosotros, y ustedes estarán de acuerdo que todos, absolutamente todos, tenemos problemas ante la vida. Desde los primeros años hasta los últimos instantes tenemos que enfrentar todo tipo de problemas. Pero ¿cuál es la diferencia? Y estamos platicando de esto. ¿Por qué un muchachito que nació a lo mejor en una casa con muchos problemas y a lo mejor tuvo que salirse a la calle, vemos que de repente se mete a estudiar y triunfa y es una persona que se abre camino, y a veces otra persona que parecía que tenía todo, resulta que decide salirse por la puerta fácil, como se dice popularmente, o echarle la culpa a la vida de todos sus fracasos y hacerse la víctima. Por eso estamos platicando del tema de la resiliencia, y le doy la palabra nuevamente a Rosita. Rosita, continúa por favor platicando. Fíjate que ahorita que haces esta especie de interrogante entre chicos que tal vez no tuvieron tanta oportunidad y sin embargo salen adelante, florecen, y otros que tuvieron una infinidad de oportunidades y se marchitan por completo. Esto me trae a una pregunta que también nos debemos plantear. ¿Por qué es que ante idénticas circunstancias, igualitas, hay personas
que caen y perecen, y hay otros que crecen y se hacen más fuertes. Porque a veces la pérdida, para dar un ejemplo, de un ser querido, hunde a ciertas personas en una depresión de años. Y si es que llegan a salir, pasan a vivir, como se podría decir, con una especie de desánimo o apatía. Y hay personas que ante el mismo golpe, el mismo embate, lloran, viven un duelo, pero lo superan y entresacando de la experiencia de esas personas que se fueron, se convierten en personas con mayor gratitud hacia la vida y con mayor esperanza. Cuando nos planteamos esta pregunta, ¿por qué hay gente que se derrumba y gente que no, enfrentando las mismas circunstancias? Ahí es donde la psicología, al hacerse esa pregunta, vino a descubrir qué es lo que hace que una persona tenga esa fortaleza. Mira, resiliencia, José de Jesús, es una palabra muy de moda hoy en día. Cuando yo escribí mi libro sobre resiliencia en el año 2006, mis editores en España vieron el título, se llama Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, y me dijeron, ¿resiliencia? La gente no va a entender de qué se trata. Y yo le dije, mire, primero, el título de mis libros lo pongo yo. Y segundo, no se preocupe, porque en menos de que usted se lo imagina, va a ser una palabra de uso común. Y efectivamente así fue. Pero es una palabra sofisticada para hablar de una virtud cardinal, que se llama... Esto ya se va poniendo sabroso. Se llama fortaleza. Uh-huh. Mi madre y mi padre nunca me hablaron de resiliencia, pero sí me hablaron de fortaleza. De una fortaleza que se encuentra primero que todo, y lo creo firmemente, en nuestra relación con Dios. De una fortaleza que se encuentra en nuestros valores y en la congruencia de los valores. Pero es muy afortunado que la psicología haya venido precisamente a estudiar lo que en otro tiempo llamábamos comúnmente una virtud: fortaleza, resiliencia. ¿Cuáles son las características que hacen a una persona resiliente? Y creo que esto es, pues, para el interés de tu público, tal vez la médula de nuestra conversación. Porque hay temas que tú tratas con las personas y que son parte fundamental de la resiliencia. La primera característica de una persona resiliente es la comunicación. En otras palabras, sabe comunicarse. No es experto, no fue a una escuela, no. Simplemente sabe comunicar sus emociones. Sabe decir, estoy triste, estoy enojada. Sabe manifestar sus sentimientos. No significa manifestarlos descontroladamente, sino poder expresarlos con libertad. La comunicación es fundamental para una persona resiliente. ¿Por qué? Porque implica asertividad. Y el ser asertivo es la capacidad de autoafirmarte, es la capacidad de decir, esto es lo que necesito, esto es lo que deseo y esto es lo que no quiero, sin lastimar a terceras personas. Y esto ya nos va dando una pauta, José de Jesús, al hablar de asertividad, de la segunda característica de la resiliencia. Pero aquí ya invitamos a que la gente se pregunte. ¿Es usted de las personas que les preguntan, ¿qué tienes? ¿Está enojada? Y usted dice, nada. ¿O está usted triste y se avergüenza de llorar y decir estoy triste? Bueno, aquí tenemos un problema no solamente de autoestima, sino un problema que le va a llevar a problemas más graves. No va a poder resolver problemas graves y esto significa que usted no tiene fortaleza. Así que ya desde aquí empiece a preguntarse qué es lo que pasa. Porque mire, no es lo mismo una guarida que una fortaleza. Una guarida lo van persiguiendo y busca cualquier agujerito, aunque sea incómodo, lo que sea. Y las fortalezas, como las veíamos en los cuentos, éramos niños, eran grandes castillos que se iban construyendo piedra a piedra, con torres, etcétera. Y la virtud de la fortaleza, una parte la da Dios. Él nos da los ladrillitos, pero nosotros tenemos que ir construyendo ese gran castillo, ¿no? Esto me acordó, pues, la infinidad de veces que en los salmos se repite, tú, Señor, eres mi alcázar. Claro, sí. Y el alcázar es un tipo de castillo en una zona alta que resguarda toda una ciudad, ¿no? Entonces, la comunicación es importante, y esto yo te decía que al hablar de comunicación y asertividad, pues ya vas a poder deducir que la segunda característica, obviamente,
es la autoestima. Porque cuando una persona se valora a sí misma, va a luchar por salvar su embarcación, porque le vale, en el buen sentido de la palabra. No le vale así, me vale. No. Me importa. Exacto, me importa y me vale mucho el poder salir adelante. La autoestima es otra de las características, la segunda de ellas, en términos de lo que es la resiliencia. Y la autoestima, así como acabo de hablar de asertividad como la capacidad de pedir lo que necesito, expresar lo que deseo, rechazar lo que no me gusta, la autoestima tiene que ver con aceptarnos a nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos, confiar en nosotros mismos. No con esa confianza tonta de creer que yo lo puedo todo, sino con la confianza de que a los problemas que la vida me presenta, Dios me ha dado las capacidades para poder confrontarlos y resolverlos. Entonces la autoestima va a conformar esa segunda muy importante característica de nuestra resiliencia. La tercera, que está también relacionada y derivada de la autoestima, es la autonomía. La capacidad de tomar mis propias decisiones. Y habrá quien diga, pero Rosita, hay momentos en que uno tiene que tomar en cuenta a otros y tiene que renunciar a lo que uno quiere en beneficio del otro. Pero uno renuncia voluntariamente. En el momento en que la renuncia es impuesta a la fuerza, ya no es autonomía. Yo tengo la autonomía, la libertad de decir, sí acepto tu invitación, no acepto la invitación. Si por presiones externas me veo obligada a decir una u otra cosa, entonces ya no tengo la libertad para poder decidir. Y la autonomía es importante. La libertad del ser humano la respeta hasta Dios mismo, como tú bien lo sabes, José de Jesús. Entonces es un absurdo que nosotros renunciemos a esa maravillosa capacidad y don que Dios nos ha dado. Y hablando con estos ejemplos, imagínese, amigo, que usted está en una barca y de repente hay una tempestad y en la barca hay que aligerar la carga y hay una gran cantidad de cosas que a lo mejor son valiosas, hay diamantes, hay un tesoro, lo que sea, pero lo más importante es la barca porque es donde usted se puede salvar. Y esto es lo que significa echar al mar. Ay, es que me duele. Sí, una relación que no está haciendo bien. Sí, una dependencia. Sí, a lo mejor una persona que es muy buena, pero en este momento no es la adecuada. Sí, una oportunidad de trabajo que no es el adecuado en este momento, aunque me van a pagar muy bien. Entonces, uno tiene que tener esta autonomía y decir, me duele un poquito, pero lo acepto y lo hago con gusto y es una buena decisión. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida para hablar del tema. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos.
es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu Camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el Sábado Mariano, aquí en Tu Camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. ¿Qué pasa cuando 2 personas están tomadas de la mano y una quiere subir una escalera y la otra no quiere? Una quiere ver el mundo desde más arriba y la otra dice, no, yo estoy muy a gusto aquí. ¿Va a obligar la que quiere subir a la que no quiere a que suba? ¿O va a decir, pues ni modo, yo quisiera pero la de abajo no me deja? Tiene que obligar a alguien a que cambie, o ella se va a someter a algo. Pues a veces hay que soltarse de la mano, ¿verdad? Para decir, ni modo, es mi camino, es el tuyo, no quiero algo malo para ti, pero tampoco quiero algo malo para mí. Y esto forma parte de las buenas decisiones también, ¿verdad? Y eso es parte de la autonomía, que no significa esa mala interpretación que hemos hecho de la libertad, que hoy en día es prácticamente libertinaje, sino de reconocer que soy responsable. Y esa es la 4ª característica, porque junto con autonomía y libertad siempre está el otro lado de la moneda, que es la responsabilidad. Y ser responsable es la capacidad de responder con habilidad a los retos que da la vida. De ahí viene el origen de esta palabra. La gente resiliente es gente responsable, es gente que no le huye al bulto, no le saca la espalda, sino que lo confronta. Este es mi problema, lo tengo que confrontar yo y tengo que asumir responsabilidad por mis actos para poder sacar adelante esta situación. Una 5ª característica de la resiliencia, increíblemente, es el sentido del humor. Ver las cosas con humor, al mal tiempo buena cara. Exactamente. Y bueno, imagínate, si a la losa pesada de un problema le añades la carencia del humor, como dicen por ahí, la vida es demasiado importante para tomártela demasiado en serio. Porque si tú añades esas 2 losas pesadas, simplemente no lo aguantas. El sentido del humor es muy importante. Junto con el sentido del humor, también otra característica es la inteligencia. Y aquí, José de Jesús, es importante aclarar, porque algunas personas, por falta de autoestima, dicen, no, ahí es donde la puerca torció el rabo. No, pues yo inteligente, ¿de dónde? Pero no estamos hablando de inteligencias académicas. Estamos hablando de esa inteligencia del sentido común y de esa inteligencia que te da conciencia de que la forma en que tú piensas puede hundirte o levantarte.
En psicología hoy en día, y como característica de la resiliencia, ser inteligente significa que puedes observar las cosas desde su aspecto más positivo. Y eso implica que no te dejas llevar por lo permanente. ¿A qué me refiero? Una gente pierde un empleo. Nunca jamás voy a volver a encontrar un trabajo. Ya hizo al problema permanente. Le añadió la palabra nunca. Así o es, siempre. o siempre. O bien pierde el empleo. Me va a abandonar mi familia. Y ese problema, que es estrictamente laboral, lo lleva al campo familiar, al campo social, y contamina todas las áreas de su vida con el problema. Eso se llama generalizar. Y por supuesto, por la relación que tiene con la autoestima, esa culpabilidad absurda de no sirvo para nada, por eso siempre me va mal. Eso no es un pensamiento inteligente. Entonces no se trata de que hayas hecho una carrera o tengas 5 doctorados, se trata de que uses el sentido común para poder ver la perspectiva desde su lado más favorable. Otra característica de la resiliencia es saber perdonar. El perdón es indispensable. Tú hace un momento, José de Jesús, hablabas de algo. Hay que soltar, hay que liberarnos a veces de ese equipaje que inclusive ya es caduco en nuestra vida y que seguimos cargando. Y no lo podemos hacer mientras no perdonemos. Como decía, quiero recordar Jean-Paul Sartre, no puedes borrar nada de lo que te hicieron. Tienes que perdonar a quien te lo hizo. Lo que pasó ya pasó, pero el perdón es la única virtud, porque yo le llamo virtud, que realmente nos libera de un pasado que a veces nos consume. Y como decía yo en una conferencia que creo tal vez escuchaste, me hiciste favor de invitarme, algunos de nosotros seguimos metiendo en el capítulo número 60 de nuestra vida a personajes que se murieron en el capítulo 8. Sí. O sea, ¿como para qué? Y esto pues nos lleva a reflexionar de esa necesidad que tenemos de perdonar, porque mientras no perdones, eres esclavo de todas tus relaciones del pasado y permites que te sigan destruyendo. Otra característica de la resiliencia es la madurez. ¿Y qué es la madurez? ¿Se da por edad? ¿Se da por la cantidad de experiencias que tenemos? Y resulta que no, la verdadera madurez se da en función de lo que hemos aprendido de las experiencias. Hay gente que ya va por el 7º marido y todavía no aprende. No, como la samaritana. Okay. Entonces, sí. no hemos aprendido de lo que nos ha sucedido. Y esa es la verdadera madurez. Hay gente de mucha edad cronológica que no tiene madurez. Y hay gente joven que ha logrado aprender de las dificultades de su vida. Y son gente muy madura. Pero es necesario. ¿Por qué es necesaria la madurez? Porque te permite tomar perspectiva y tolerar un fenómeno natural de la vida, que es la incertidumbre y la contradicción. Observemos a los niños. Los niños le preguntan a la mamá, mamá, ¿vamos a ir de vacaciones a Acapulco? Ay, mijito, todavía no sé. ¿Cómo que no sabes, mamá? Dime sí o no. Los niños no toleran la incertidumbre. Bueno, puede ser que vayamos, pero quién sabe porque tu papá tiene cosas que hacer. Contradicción. No, mamá. Dime si vamos a ir o no vamos a ir. Esa es una característica que vemos en todos los niños, por su falta de madurez. La gente madura es capaz de tolerar esa incertidumbre y esa contradicción. Otra característica de la resiliencia es precisamente el optimismo. Y queridos amigos, aquí yo quiero insistir, ser optimista no es ser iluso. La palabra optimismo viene de optimar, que quiere decir sacar el máximo provecho a lo que sí tienes. Es como aquel viejo aforismo de ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. ¿Qué es lo que tengo? Agua en el vaso. Puedo contemplarlo como la oportunidad de tener medio vaso de agua o un vacío de medio vaso. Entonces el optimismo es como el catalejo, el binocular, que nos permite ver más allá de nuestras narices. Y por último, para mí, mi experiencia como psicóloga y como creyente,
la característica más importante de la resiliencia es la espiritualidad. Porque la espiritualidad es la que nos da los valores fuertes del desapego, de la ética, de la búsqueda de sabiduría, de la oración y relación con Dios, del amor, de la esperanza y de la fe. Y aquí yo tengo que aclarar algo, porque en esto insisto muchas veces. No es lo mismo tener una religión que tener una espiritualidad. Porque hay gente que dice, es que estoy bautizado, estoy circuncidado, estoy en tal grupo del Islam, en fin, traigo mis medallitas, voy a peregrinaciones, ya fui a la Meca. No se trata de tener una religión, sino una espiritualidad que es sobre todo poner en práctica lo que uno cree. Fíjense, ponemos como fondo esta sirena para indicar que a veces nuestra espiritualidad está en peligro grave, que nos tienen que subir en una ambulancia para curarla, ¿no? ¿Tú cómo definirías la espiritualidad, Rosita? Yo creo que la espiritualidad es el conjunto de valores y principios que resaltan, que hacen posible, que manifiestan y potencian nuestra verdadera humanidad, lo que realmente somos. Personas que no ejerzan esos valores, personas sin esperanza, personas sin fe, fe en sí mismos, fe en los demás, fe en lo trascendente que yo le llamo Dios. Gente sin amor, gente sin honestidad, gente con apegos terribles que aplastan la vida. Eso nos habla de una pobre espiritualidad. Y que Cristo dice, precisamente por eso no alcanzan estas personas el reino de los cielos, que se vive ya aquí y que se vive más allá. Pero si alguien no fue capaz de entender esta vida, ¿usted cree que va a poder entender la trascendencia? Definitivamente no. Vamos a un breve corte y regresamos para terminar con este tema tan interesante. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia? ¿Cómo se formó esta? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. De venta exclusiva en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, o pregunta por los envíos y la versión digital a través de WhatsApp en los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. En tu camino. Señor, aquel a quien amo está enfermo y sufre mucho. Por tu compasión cúrale y haz que desaparezca su dolor. Destroza mi corazón verle sufrir. ¿No puedo yo compartir su dolor si es tu voluntad que no se cure? Señor, hazle saber que tú estás con él. Sosténle y ayúdale para que pueda llegar a conocerte más profundamente como resultado de su sufrimiento. Señor, sé nuestra fuerza y apoyo en este tiempo de obscuridad y danos esa profunda paz que procede de la confianza en ti. Amén.
en tu camino. Amigos, amigas, muchas gracias por continuar con nosotros y ya están entrando muchas llamadas y muchas de ellas coinciden. Quiero leer una que sintetiza un poco a todas. Padre, es como un curso de manejo, ya me dijeron la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la reversa, cómo se ponen los intermitentes, etcétera, pero tengo la teoría. ¿Y cómo le hago para que esto se convierta en práctica? Y preguntan si la doctora Rosita da algunos cursos, talleres, porque quedó muy claro en la mente, pero pasar de la mente a la práctica, esto, ¿cómo se podría hacer? Pues mira, José Jesús, gracias a Dios, a lo largo de los años, tengo 48 años de dedicarme a este campo, de compartir con las personas talleres, cursos, seminarios. La clave es dar herramientas, no es quedarte en la teoría. Hay que tener algo de teoría para entender las razones del por qué y el para qué las cosas funcionan. Pero lo básico del trabajo que nosotros realizamos es dar ejercicios prácticos donde la persona pueda encontrar las herramientas en su propio interior para dar respuesta a esos retos que la vida nos va pues confrontando. Yo visualizo la vida como una embarcación. Me llama la atención cuando tú empezabas a hablar de las palmeras. En mi primer libro de Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, la portada es de palmeras. Y yo escogí la portada porque, si me permites compartir una experiencia de mi infancia, sí. Mis padres les gustaba viajar mucho y para ellos lo primero era conocer México. Entonces visitamos, nosotros somos originariamente de Yucatán, pues siempre el mar es muy atractivo para el yucateco, siendo de peninsular. Y habíamos conocido muchas playas. Había yo conocido palmeras altas, frondosas, preciosas. Y en una ocasión llegamos finalmente a Veracruz. Fue el último puerto, no me preguntes por qué, pero fue el último que mi padre escogió para conocer. Y estaban las palmeras completamente dobladas sobre el bulevar de entrada. Y yo tenía como 7 años de edad. Claro que a esa edad uno cree que ya lo sabe todo. Entonces cuando yo vi aquellas árboles, lo pongo entre comillas, doblados, con las hojas rozando el techo de la camioneta de mi madre en la que viajábamos, me agarré de mi papá por detrás, estábamos yo y mis hermanos sentados en la parte de atrás, le dije, papá, ¿qué son estos árboles que le están pegando al coche? Y me dice, hija, no son árboles, son palmeras. ¿Palmeras? No, papá, las palmeras son altas, las hojas son verdes y tienen cocos. Y me dice, lo que pasa, hija, es que estas palmeras las azota el viento y las dobla. Y mi mamá, que no perdía el paso sin el guarache, se voltea y me dice, mira, hija, esa es la virtud de la humildad, la capacidad de saberse agachar cuando el viento fuerte pega, porque una vez que pasa, te puedes volver a levantar. Uh-huh. Eso se me quedó grabado para toda la vida, ¿no? Y por eso escogí las palmeras, porque son una muestra fehaciente de lo que es la resiliencia, doblarse sin quebrarse. Entonces, a lo largo de mi vida y ya dentro de mi profesión, con tanto dolor humano que seguramente a ti, inclusive más que a mí, te puede constar que existe, uno debe de buscar herramientas prácticas que le den a las personas esas razones para luchar, para poder manejar ese timón, para llevar sus velas y sentir, como diría el emperador Marco Aurelio, el soplo de Dios que nos guía y que nos da la fuerza para manejar las velas. Entonces, en base a esa filosofía de vida, todos los talleres y seminarios que yo imparto siempre tienen en la parte medular y más importante herramientas prácticas para todas las personas. Si me permites dar algunos datos de dónde me pueden localizar. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo estoy en Facebook a través de Rosa Argentina Rivas Lacayo Oficial. Estoy ahí en vivo todos los días a la 1:00 p.m. Estoy también en una aplicación de radio. Estoy en YouTube. Y estoy más que todo en la página de internet www.dinamicamental.com.mx. A ver, ¿lo repites, por favor? Sí, www.dinamicamental.com.mx. En esta página y en estos
digamos, contactos, la gente podrá saber cuántos libros tienes. ¿Cuántos son? Tengo 4 libros, el primero está agotadísimo, fue el primerísimo que escribí, se llama Energía y Amor en el Microcosmos, pero está agotado desde hace varios años y las personas que me lo imprimieron desafortunadamente se quedaron con los originales de las fotografías, porque tiene fotografías, y no lo he podido volver a reimprimir. Y los otros 3 están editados en Barcelona, uno se llama Saber Crecer, otro se llama Saber Pensar, y otro se llama Saber Perdonar. ¿Qué editorial es? Editorial Urano. Editorial Urano, para que busquen esto. Preguntan si, por ejemplo, alguna empresa quisiera que dieras una plática a sus empleados, alguna conferencia fuera del país. Incluso nos están hablando de Los Ángeles, donde nos escuchan. Si podrías tú dar una plática en estos lugares. Entran en contacto en esta página, ¿verdad? Sí, en esa página, y si me permites dar un teléfono. Claro que sí. Aquí en la Ciudad de México, que el código de la Ciudad de México es el 55, y el teléfono de nuestras oficinas es el 5211-0303. Vamos a repetir una vez más, por favor. Con todo gusto, 5211-0303. Preguntan también si tienes algunas conferencias dirigidas a niños o a adolescentes. Tenemos en el Instituto de Dinámica Mental un especialista en niños y adolescentes. Yo en lo personal no trabajo con niños y adolescentes, pero la maestra Norma Ledesma Ruiz de la Universidad Nacional Autónoma de México trabaja con nosotros y ella atiende nuestros cursos para niños, adolescentes y jóvenes. Nos escuchan también varios invidentes y nos dicen que si tienes algún material grabado para que lo puedan escuchar. Tenemos algunos discos, precisamente, CDs, como se les suele llamar, sobre diferentes temas. Y bueno, en ese teléfono que he dado, 5211-0303, pueden pedir todos los informes, al igual que en la página. Ahí están todos los libros, están todo el material de audio que tenemos. Muy bien, tenemos 2 minutos antes de despedirnos, y en 2 minutos, ¿quién es Rosa Argentina? Rosita es amiga de las personas, procuro que Dios me permita ser amiga de la gente, ¿no? Y yo creo que los títulos son relativos. Tengo varias maestrías, tengo un doctorado, pero puedo decirte que el estudio más importante que he hecho en mi vida fue una maestría en Mística y Ciencias Humanas con una especialidad en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz en la Universidad Católica de Ávila, en España, que me ha dado una visión enorme sobre el buen Dios que nos quiere felices. Dios nos ha creado para la plenitud. El reino de Dios está al alcance, decía Jesús con toda claridad. Debemos, pues, de procurar descubrirlo, promoverlo, porque después de todo, como creyente que soy, considero que Dios toca a los demás a través de nosotros. Y como todos, ¿quién es Rosita? Un instrumento más del Señor. Y como decía Santa Teresa, hay que buscar a Dios dentro de uno mismo, y cuando lo encuentras, ya sales juntamente con Él a recorrer todo el universo. Muchísimas gracias, Rosita, por haber estado con nosotros. Las gracias a ti y a todo el equipo. Amigos, amigas, ha terminado el programa, pero todos hemos aprendido mucho, y aquí nos escuchamos el día de mañana. Que Dios les bendiga.